La paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy domingo 29 durante el año, la Iglesia Católica celebra al evangelista Lucas, gran apóstol que ha dado a la Iglesia o la Iglesia ha dado para toda la humanidad. El evangelista Lucas, aquel que escribe uno de los evangelios, el tercer evangelio en orden de ubicación en las Sagradas Escrituras. La iglesia celebra hoy y juntos todos celebramos al evangelista Lucas. 29 durante el año. Como estamos en el ciclo A, la liturgia católica nos sigue invitando a reflexionar el evangelio según San Mateo. Estamos en la penúltima sección del evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Nos indica la liturgia, pero vamos a hacer una lectura hasta el 22, que es donde va a terminar la perícopa, porque hay algo interesante que dice en el versículo 22 para nuestro análisis bíblico. Recordemos, hacemos la reflexión o el estudio bíblico o el análisis bíblico, como quieras llamarlo, del evangelio del domingo. Como hemos dicho en varias ocasiones, esto no pretende suplir lo que es la homilía del sacerdote en la parte de la liturgia de la palabra, en la celebración eucarística, sino más bien abrirnos un panorama, hacer un estudio bíblico sobre lo que es la comprensión del texto bíblico. Entonces vamos a tratar de hacer un análisis bíblico para tratar de entender lo que el autor sagrado nos quiere decir y así enriquecernos con la palabra de Dios. Empezamos. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15. En toda la semana estuvimos reflexionando el Evangelio de Lucas, capítulos 11 y 12, en estos días de la semana, donde veíamos las diferentes confrontaciones que tenía Jesús con distintos grupos. Aparecían los sumos sacerdotes, aparecen los fariseos, aparecen en este caso los partidarios de Herodes o los herodianos, los maestros de la ley, los juristas o los doctores de la ley, como quieras llamarlo. A propósito de eso, en el primer comentario de este video voy a ubicar un enlace a un grupo de WhatsApp al cual invitamos. Queda poco espacio, pero en este grupo de WhatsApp hacemos a veces catequesis sobre diferentes temas que tengan que ver con nuestra fe católica. Y en estos días hemos compartido una catequesis por audio de WhatsApp sobre los distintos grupos religiosos que existían en la época de Jesús, su origen, sus funciones y su relación con el judaísmo, todo lo que estaba en la región de Palestina y lo que tenían que ver con ellos, haciendo referencia a Lucas 11 y 12. De por ahí querías escuchar eso, conocer un poco más, se te puede compartir en ese grupo de WhatsApp. Voy a dejarlo en el primer comentario de este video, el enlace de invitación al grupo de WhatsApp. Capítulo 22, versículos del 15 al 21, lo leemos hasta el 22 para añadir algo a lo que es el estudio sobre este texto bíblico. Antes de leer el Evangelio, unas pequeñas acotaciones. Vamos a prestar principal atención a lo siguiente. Es la perícopa llamada el tributo debido al César. Sabemos varios detalles, o sea, vamos a adelantar varios detalles. Primero, prestar atención a quienes fueron enviados para hablar con Jesús. O sea, sabemos que los fariseos envían a quienes, a sus discípulos, y van los herodianos. Vamos a ver quiénes son los herodianos. Van a decirle a Jesús algo. Primero alaban a Jesús. Tú eres un maestro bueno, grande, no haces diferencia. Tú eres lo mejor. Eres el maestro de los maestros. Y luego una pregunta que ellos ya previamente habían preparado para ver la manera de hacer que Jesús caiga. Jesús ve la malicia en ellos y les dice: hipócritas. Luego viene la sentencia de Jesús, viene la respuesta de Jesús a la pregunta que ellos le hacen a Jesús. Y en esa respuesta viene la famosa frase: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego termina con un versículo muy interesante. ¿Qué sucede con esos enviados a Jesús? En las disputas anteriores que Jesús ha tenido con los otros grupos, o con este mismo grupo donde están los fariseos, vemos que sucede con los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos. Los fariseos, al terminar
el encuentro, el enfrentamiento con Jesús, dice el Evangelio en versículos anteriores, volvieron y ven la forma de cómo acabar con Jesús. Pero en esta ocasión los herodianos se retiran de esta conversación de una manera diferente, y eso vamos a tratar de entender en este análisis bíblico. Dice la palabra de Dios: entonces los fariseos se fueron y celebraron un consejo sobre la forma de sorprenderle en algunas palabras. Así enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa de nadie porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, adivinando su malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: pues lo del César, devuélvetselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto, quedaron maravillados y dejándolo se fueron. Así termina el Evangelio, la perícopa del Evangelio de hoy. Se quedaron maravillados y se fueron. Diferente a la actitud anterior de se fueron y vieron la manera de acabar con él. Los herodianos, al escuchar esto, quedaron maravillados por las palabras de Jesús y dejándolo se fueron. Empieza la lectura hablando de los fariseos. Los fariseos hacen una reunión secreta, convocan a una reunión, llaman a los herodianos. Hay que entender que los fariseos y los herodianos según los estudiosos podrían ser los partidarios de Herodes, un grupo político, seguidores de Herodes, y también hay habla la tradición, la historia, según los estudios de los historiadores, que tal vez también los herodianos podían ser un grupo o una secta religiosa que caían en esta herejía del falso mesianismo, o sea, tenían a Herodes como un Mesías. Sea como sea, era un grupo también, pero lo cierto y lo concreto es que ellos, tanto los herodianos como los fariseos, no se soportaban, no podían verse por algunas diferencias que tenían. Por ejemplo, los herodianos estaban a favor de pagar el impuesto al emperador. Ellos trabajaban para el emperador y se enriquecían a costilla de eso. O sea, ellos tenían que cobrar ese impuesto. Los fariseos estaban en contra de eso. Para los fariseos solamente era lícito, el único impuesto lícito era el impuesto para el templo. También ellos se enriquecían del impuesto al templo. Y los herodianos también utilizaban parte del impuesto del templo también para hacer algunas cositas. Gracias a eso se construyeron acueductos. Eso la historia no los dice. Lo cierto y lo concreto es que unos estaban a favor de pagar el impuesto y otros no. Se reúnen. Ellos no podían verse. Ellos siempre estuvieron confrontados. Pero en esta ocasión, para acabar con Jesús, unen sus fuerzas. Lo que ya nos decía en el Salmo 2, ya en el Antiguo Testamento, Salmo 2, en el Salmo 2, versículo 1 dice: ¿para qué meten ruido las naciones y los pueblos meditan vanos planes? Se sublevan los reyes de la tierra y sus fuerzas unen los soberanos contra el Señor y contra su ungido. Vamos, dicen, rompamos sus cadenas, sacudamos sus riendas.
En el Salmo 2 ya nos advertía que las naciones, los pueblos, las fuerzas se iban a unir contra el ungido del Señor. Dice algo interesante la latinoamericana, dice: esta lucha entre los reyes de la tierra y el elegido de Dios es un anuncio del libro del Apocalipsis. Dios ha venido a los hombres. Su presencia es un desafío a los que quisieran ser señores del mundo. No habrá paz duradera en esta tierra, dice la Biblia. Ambos, los herodianos, partidarios de Herodes, como los fariseos, buscaban, como siempre, como cada grupo, mantenerse, sostenerse, y buscaban, como había dicho en la catequesis, los 3P: prestigio, plata y poder, los 3P del hombre. Siempre buscando eso, es que cada uno estiraba por su lado, pero en esta ocasión se unen, como dice el Salmo, contra el ungido del Señor. Ellos se unen, ¿para qué? Para poner a prueba, buscando la manera de poder acabar con Jesús. ¿Qué les dice Jesús? Dice el texto bíblico: Jesús, viendo su malicia, les dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Dice Jesús: mostradme la moneda del tributo. Recordemos que la moneda del tributo para el César, que era un denario, que se pagaba un denario, un hombre pagaba un denario del tributo al César. Siempre los ocupantes de Palestina, los judíos, Palestina es el nombre, recordemos, dado a la región por los romanos. Esa tierra, esa región recibió varios nombres. En el Antiguo Testamento era la tierra prometida, era la tierra de Canaán, luego fue Israel y luego fue Palestina, puesto ese nombre por los romanos, después de la ocupación de los romanos. Ellos estaban sometidos, el pueblo de Israel siempre estuvo sometido bajo poderes extranjeros, y en esta ocasión estaban bajo el yugo romano. Ellos pagaban impuestos por las leyes de ocupación en tierra dominada por los romanos. Por eso, para los fariseos era ilícito ese pagar. Era como ser explotados por ellos. Recordemos que los fariseos eran como laicos que vivían en el pueblo, ciertamente muy respetados por todos, pero estaban en contra de ese pagar el impuesto a Roma. Por eso también los publicanos y con los fariseos también habían diferencias, y con otros grupos, como también los saduceos, que ya lo hemos dicho en la catequesis, que ustedes podrán escucharlo. Bueno, volviendo a nuestro tema, los fariseos y los herodianos no se podían ver, pero ahí se unen. Jesús ve la malicia, Jesús le llama: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. La moneda del tributo era diferente a la moneda pagada en el templo. La moneda del impuesto era para Roma, para el César, era diferente al del templo. ¿En qué se diferenciaba? Me di a la tarea de investigar, y el denario tenía el rostro del César. En aquella época, en la época de Jesús, era la época de Tiberio, y la moneda que tenían estaba inscrito el nombre de Tiberio, y tenía una inscripción alrededor de la moneda, y que en latín decía Filius Dei Augusti, Tiberio Filis Dei Augusti, o sea, Tiberio, hijo del divino Augusto. Para los judíos eso era una idolatría, era idolatrar a alguien, porque ellos creían en un solo Dios. Pero el César, en este caso Tiberio, era considerado por ellos, por los romanos, como Dios. Los romanos tenían al César como un Dios, o sea, le rendían culto. Para ellos él era el Mesías, él era el Dios para los romanos. Para los judíos no. Entonces, ¿qué moneda utilizaban para pagar el impuesto en el templo? Para pagar el impuesto al templo, las monedas que utilizaban los judíos, y la moneda aceptada era una moneda que venía de la región de Tiro, y era una moneda que tenía la imagen de una flor. Era una flor así como la flor de lis, así una flor, y esa moneda era la aceptada. Por esa razón en el templo estaban los cambistas, porque esa era la moneda que uno tenía que cambiar de las otras monedas para el impuesto al templo.
Las monedas, dos cosas no aceptaban los judíos y era prohibido para ellos, y más todavía en el templo. La moneda, la inscripción, la imagen y la inscripción que tenía. Por eso la pregunta de Jesús dice: mostradme la moneda del tributo. Porque la pregunta fue: ¿es lícito pagar tributo al César o no? ¿Y dónde está la prueba para Jesús? Anterior a eso le dicen: maestro, sabemos que eres veraz. Tú tienes la verdad, en otras palabras, que enseñas el camino de Dios con franqueza. En ti no hay doblez. Vos tenés la precisa. Eso le están diciendo a Jesús. Que no te importa a nadie porque no miras la condición de las personas. A vos te da igual. Vos vas a decirnos cuál es la verdad. Y dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César? Lo que ellos pensaban era lo siguiente: si Jesús dice sí es lícito pagar, entonces todos los judíos en su contra. Jesús está a favor de que nos exploten. Pero si Jesús dice no es lícito, los partidarios de Herodes y los políticos, los reyes de la época, lo van a acusar de sedición, que también fue uno de los motivos por el cual el Sanedrín utilizó para acusar a Jesús. A él lo acusaron también de sedición y pusieron en su boca diciendo que está en contra de que se pague el impuesto al César. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo, quiero ver. Le presentan la moneda del denario, está la foto de perfil de Tiberio, y Jesús les pregunta: ¿y de quién es la imagen Pues del César, del Dios, del Hijo del Divino Augusto. Esa es la imagen. Pues bien, dice Jesús, denle al César lo que es del César. Pero el verbo en el griego, si nos volvemos a la traducción correcta, es justamente la que tiene la Biblia de Jerusalén. Dice: devolvédselo. O sea, es como pagar una cuenta que teníamos previsto. Entonces, el verbo es devolvérselo. O sea, no es denle al César, sino devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Termina el texto diciendo: al oír esto quedaron maravillados. Hace referencia a los herodianos. Y dejándolos se fueron. Quedaron maravillados. Nos volvieron con eso de... Vieron la forma de acabar con ellos, como lo hacían los sacerdotes y los fariseos, los custodios de la ley. Sino los herodianos quedaron maravillados junto con los discípulos de los fariseos. Algo interesante que acotar: cómo se van ellos de esta reunión. Se van maravillados por las palabras de Jesús. Ahora los detalles del texto. Muchos sacerdotes, fariseos, se unieron en contra de Jesús. Todo el mundo se une en contra de Jesús. Sucede hoy con la iglesia. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo místico de Jesús. Hasta hoy, muchos grupos, Nueva Era, LGTBI, feminista, varios grupos se unen. ¿Pero para qué? Todos agenda de la ONU, todos ven nuevo orden mundial, todos el objetivo es acabar con Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Esa es la respuesta de Jesús. Pero es muy tajante lo que dice Jesús. Si nos vamos al griego, lo que Jesús les dice a ellos es la imagen. O sea, ¿de quién es la imagen? La moneda. ¿De quién es el ícono? El eikon. ¿De quién es el eikon en griego? Que está aquí. Del César. Devuélvanle al César. ¿Por qué ese eikon en griego? En el Génesis nos dice que el hombre fue creado a eikon en griego, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el hombre pertenece a Dios. O sea, aclarar dos cosas. Uno, Jesús no está en contra de pagar el impuesto al César. Denle al César lo que le corresponde al César. O sea, si vamos a hablar de lo político y lo económico, eso tiene su lugar
y esto le corresponde a este, pero esto le corresponde a Dios. O sea, ¿qué es lo que le corresponde a quién? ¿De quién es el Eicom? Que está del César. Pues bien, lo que es debido al César, dénselo, devuélvanle, páguenle, denle. Pero el Eicom, tú, vos, ¿imagen de quién sos? De Dios. Pues dale a Dios lo que es de Dios. Dale tu corazón a Dios, porque es de Dios. Fuiste hecho a Eicom, imagen y semejanza de Dios. Pues dale a Dios lo que es de Dios y a la par al César lo que es del César. Lo que es de Dios no se lo des al César. ¿Qué es lo que corresponde a Dios? ¿Para qué Dios creó al hombre? Para adorarlo. ¿Qué significa adorar? Sometimiento voluntario a Dios. Servir a Dios, eso es adorar. ¿Qué significa adorar? Sometimiento voluntario a Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, darle a Dios lo que le corresponde. ¿Qué le corresponde a Dios? Adoración. Someterme voluntariamente a Dios. Eso es lo que le corresponde a Dios. Hay tantas diferencias, tantas divisiones en el mundo que el Evangelio de hoy nos haga reflexionar y volver a unirnos, volver a la fraternidad de darle a Dios lo que le corresponde. Y en ese sentido quisiera compartir contigo nuevamente cómo tratamos de meter en cada análisis que hacemos el magisterio de la Iglesia, nuevamente en este caso, Evangelii Gaudium del Papa Francisco, numeral 98 en adelante. Te comparto. No a la guerra entre nosotros, dice el Papa Francisco. Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, cuántas guerras. En el barrio, en el puesto de trabajo, cuántas guerras por envidias y celos. También entre cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos, que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la iglesia por alimentar un espíritu de internas, más que pertenecer a la iglesia toda en su rica diversidad. Pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros. Países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna, que se vuelva atractivo y resplandeciente, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que os tengáis los unos a los otros. Juan 13:35. Es lo que con tantos deseos Jesús pedía al Padre, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Juan 17:21. Atención a la tentación de la envidia. Estamos en una misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. A los que están heridos por divisiones históricas, les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales. Pero si ven
El testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Por ello, me duele tanto comprobar como en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. Qué bueno es tener esa ley. Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo. Sí, en contra de todo. A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Romanos 12:21. Y también no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Todos tenemos simpatías y antipatías. Y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor: Señor, yo estoy enojado con este y con aquella. Yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Hermanos, devuélvele al César lo que le corresponde y devuélvele a Dios lo que eres. Regálate a Dios. Adora al verdadero Dios y démosle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, lo que le corresponde. Fuerza, que Dios te bendice.